Vamos a resolver el siguiente problema del libro de Mod de la séptima edición. Conforme vaya leyendo el problema, vamos a ir colocando los datos. La bomba de la figura suministra agua del depósito inferior al superior a razón de 2 pies cúbicos sobre segundo. Aquí tenemos nuestro depósito inferior, aquí tenemos nuestro depósito superior. Y bueno, si nos vamos con las unidades de medida, nos habla de pies cúbicos sobre segundo. Esto nos indica que es el gasto. El gasto es igual a 2 pie cúbico sobre segundo. La pérdida de energía entre la entrada de la tubería de succión y la bomba es de 6 libra-pie sobre libra. Entonces vamos a identificar el sistema, la tubería de succión y la tubería de descarga. La tubería de succión es esta que estoy remarcando con el color negro, antes de la bomba. Entonces, nos dice que la pérdida que se genera por longitud de tubería, es decir, el roce entre el fluido y las paredes del conducto, es de 6 libra-pie sobre libra. Entonces, nos quedará H al L, que es la forma en que se representa. Subíndice le voy a poner S, y esto es igual a 6 libra por pie sobre libra. Después nos dice, y la pérdida entre la salida de la bomba y el depósito superior es de 12 libra-pie sobre libra. Salida de la bomba, aquí estamos en salida de la bomba. Ese es nuestro depósito superior. Entonces, todo esto es nuestra línea de descarga o tubería de descarga. Quiere decir que se van a presentar pérdidas debido a la fricción. Entonces, la simbología que ocupábamos era HL y le voy a colocar un subíndice de descarga, D de descarga. Esto vale 12 libra por pie sobre libra. Ambas tuberías constan de tubos de 6 pulgadas de acero cédula 40. Nos tendremos que ir a la tabla de la cédula 40 del acero para poder obtener lo que es nuestra área y el diámetro. Aquí tenemos la tabla cédula 40, estamos hablando del material acero, y nos dice que son 6 pulgadas. Entonces nos posicionamos en 6, nos vamos a ir hasta el final para poder obtener el valor, ya sea del diámetro interior o del área de flujo, pero nosotros vamos a trabajar con el área de flujo de manera directa. Como estamos trabajando en unidades de medida del sistema inglés, vamos a tomar 0.2006 pies cuadrados. Entonces, el área es igual a 0.2006 pies cuadrados. ¿Qué otro dato podemos involucrar? Pues la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pie sobre segundo cuadrado. Otro dato que vamos a involucrar es el peso específico, pero ¿qué fluido se está moviendo en este sistema? Aquí nos está diciendo que se suministra agua, entonces vamos a tomar el peso específico del agua, que tendrá un valor en el sistema inglés de 62.4 libras sobre pie cúbico. ¿Qué nos piden calcular en el inciso A? La presión en la entrada de la bomba. Entonces, quiere decir que aquí nosotros lo vamos a trabajar como si seccionáramos este sistema. Es decir, es como si yo hiciera un corte aquí antes de la bomba. Entonces, vamos a trabajar el inciso A. En el inciso A debemos de traer la ecuación de la energía, pero recordar que la ecuación de la energía relaciona dos puntos. Por conveniencia, a mí me conviene colocar un punto en donde se ubica la superficie libre del agua. Entonces aquí será mi punto 1. Y el otro punto lo voy a colocar antes de la bomba, que aquí será nuestro punto número 2. Entonces ahora sí, ya identifiqué los dos puntos que voy a trabajar en la ecuación de la energía, puedo ya colocarla. Entonces, la presión en el punto 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más Z1. Y bueno, vamos a adicionarle lo que son las pérdidas de energía.
Si es una pérdida, entonces será menos HL, pero como estamos trabajando la tubería de succión, yo le coloqué un subíndice que es S. Como no estoy involucrando en ese tramo que estoy analizando a la bomba, es antes de la bomba este tramo de tubería de succión, entonces lo igualo a la presión en el punto 2 sobre el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más Z2. Ahí tenemos la ecuación de la energía para el inciso A. Revisemos qué sí conocemos y qué no conocemos. La presión en uno, revisar, aquí tenemos un respiradero. Por eso la presión manométrica en este caso vale 0. La velocidad en uno, como estamos suponiendo que es un depósito de grandes dimensiones, entonces la velocidad se aproxima a 0. Z1, pues tenemos que colocar el nivel de referencia con el cual vamos a trabajar en este primer tramo, que es la tubería de succión. A mí me conviene colocarlo exactamente donde se ubica la superficie libre del agua. Entonces aquí tendré nuestro nivel de referencia. Observa que el nivel de referencia toca al punto número 1, por lo tanto la carga de elevación tiene un valor a 0. Y nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Menos las pérdidas debido a la tubería de succión es igual a la presión en 2 sobre el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más Z2. Estos datos sí los conocemos. ¿Conoces las pérdidas por fricción debido a la tubería de succión? Conoces la velocidad, la podemos conocer con la ecuación del gasto y conocemos lo que es la carga de elevación tomando como referencia este que está aquí, ¿no? Exactamente donde se ubica la superficie libre del agua. Nuestra incógnita, ¿quién sería? Pues la presión en 2. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo encontrar? La presión en la entrada de la bomba. ¿Qué es esa? Entonces vamos a despejar y vamos a colocar nuestros valores menos las pérdidas por fricción debido a la tubería de succión, menos la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, menos la carga de elevación. Esto tiene que ser igual a la presión en 2 sobre el peso específico, es decir, la presión en la entrada de la bomba. Vamos a obtener el valor de la velocidad. Para ello me ayudo de la ecuación del gasto. Sabemos que el gasto es igual a la velocidad por el área. ¿Qué conocemos de aquí? Conozco el gasto, conozco el área y entonces puedo conocer la velocidad. Entonces, la velocidad en 2 es igual al gasto sobre el área. El gasto son 2 pies cúbicos sobre segundo sobre el área, que esto se obtuvo de tablas, 0.2006 pies cuadrados. Entonces, la velocidad en 2 tiene un valor de 9.92 pies sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en 2. Tengo velocidad en 2, tengo aceleración de la gravedad en el sistema inglés, tengo las pérdidas por fricción debido a la tubería de succión y vamos a ver la carga de elevación. Tomando como referencia donde se ubica la superficie libre del agua, hacia donde está el punto 2 tengo un valor de 10 pies, por lo tanto ya la conocemos, al igual que el peso específico del agua. Esto quedaría de la siguiente manera. Reemplazando valores y despejando lo que es el peso específico, entonces tendríamos lo siguiente. La presión en 2 es igual al peso específico que va a multiplicar a menos las pérdidas por fricción debido a la tubería de succión, que ya nos los dan como dato, que vale 6 pies, menos la velocidad, que es 9.97 pies sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2 por 32.2 pies sobre segundo cuadrado, menos, sigue esta que es la carga de elevación con respecto al nivel de referencia hasta donde está el punto 2, es de 10, menos 10 pies. Y esto nos da un valor, bueno, reemplazando el peso específico, la presión en 2 es igual a 62.4 libras sobre
pie cúbico que multiplica todo esto nos da un valor de menos 17,54 pies. Por lo tanto, la presión en 2 es un valor de menos 1094,71 libras sobre pie cuadrado, pero esto lo podemos llevar a PSI. Entonces, si es a PSI, tendrá un valor de 7,60 PSI. Nos sale un valor negativo, ¿por qué? Porque la bomba, si nos vamos al sistema, aquí es donde tenemos nuestra bomba. La tubería de succión pues está por debajo de donde está la bomba. Eso quiere decir que esta línea que representa a nuestro dispositivo bomba, el tanque donde nosotros estamos extrayendo el agua está por debajo de la línea que representa la bomba. Vamos a calcular el inciso B, es decir, vamos a encontrar la presión que se genera en la salida de la bomba. Entonces regresémonos a este sistema. Aquí estamos en la salida de la bomba. Quiere decir que es aquí donde quiero conocer esa presión. Para ello, necesito marcar dos puntos para poder trabajar con la ecuación de la energía. ¿Qué punto sería? Pues el punto en donde está la salida de la bomba, que sería nuestro punto número 3, y el punto donde se encuentra la superficie libre del agua en el tanque superior, nuestro punto número 4. Con estos dos puntos trabajaré la ecuación de la energía. El 3 que me representa la salida a la bomba y el 4 donde se ubica la superficie libre del agua de lo que es el depósito superior. Vamos a traer la ecuación de la energía que nos quedaría. La presión en 3 sobre el peso específico más la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más Z3, que es la carga de elevación, menos las pérdidas por fricción debido a la tubería de descarga. Date cuenta que no estoy involucrando el dispositivo bomba porque no está dentro de ese tramo que estoy analizando, que es la tubería de descarga que va desde la salida de la bomba hasta donde se ubica el depósito superior. Y eso tendría que ser igual a la presión en 4 sobre el peso específico más la velocidad en 4 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más Z4. Entonces, revisemos. La presión en 3 es la que nos están pidiendo encontrar, que es la presión en la salida de la bomba. Esta no la conocemos, pero sí conoces el peso específico del agua. La velocidad la conocemos, ¿por qué? Porque el diámetro es el mismo, tanto de la tubería de succión como la tubería de descarga. La carga de elevación, pues tenemos que marcar un nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia lo ubicaremos exactamente aquí. Este será nuestro nivel de referencia. Ahora las lecturas las tomaremos allí. ¿Tenemos Z3? Pues no, Z3 se va a cero porque lo toca el nivel de referencia. ¿Tenemos las pérdidas por fricción debido a la tubería de descarga? Sí. ¿Tengo la presión en 4? Pues bueno, vamos a revisar. 4 se ubica exactamente donde está la superficie libre del agua. Y en este depósito tenemos un respiradero. Por esa razón, pues está en contacto directo con la presión atmosférica, entonces la presión manométrica en este punto se va a cero. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, pues se supone que los dos depósitos tienen grandes dimensiones, grandes diámetros. Por esa razón, la velocidad tiende a cero. Y bueno, entonces la ecuación nos quedaría la presión en 3 sobre el peso específico más la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, menos las pérdidas por fricción debido a la tubería de descarga, es igual a la carga de elevación en el punto 4. Despejando, la presión en 3 es igual al peso específico que va a multiplicar a lo que es Z4 más las pérdidas por fricción menos la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Reemplazando valores, entonces la presión en 3 es igual al peso específico en el sistema inglés, que es de 62,4 libras sobre pie cúbico, que multiplica a lo que es Z4.
Z4 está medido desde este nivel de referencia, desde aquí. Hasta el punto 4 tenemos 40. Entonces, 40 pies más las pérdidas por fricción, que ya es un dato debido a la tubería de descarga, que tiene un valor de 12 pies en unidades de medida de longitud, la vamos a trabajar, menos la velocidad en 3, que esta ya la obtuvimos, que es de 9.97 pies sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2 por la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, que es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Haciendo esta operación, quiere decir que la presión en 3 es igual a 3.148.49 libra sobre pie cuadrado, que esto se puede llevar a PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. Hasta ahorita lo voy a dejar en esas unidades. Entonces, ya encontramos el inciso A, el inciso B, y ahora nos está pidiendo el inciso C, que nos dice la carga total de la bomba, es decir, tu HA, esa energía que le sumamos al sistema debido al dispositivo llamado bomba. Nuevamente trabajaremos con la ecuación de la energía, pero tenemos que definir puntos, 2 puntos para poder trabajarla. ¿Cuáles son esos 2 puntos que vamos a trabajar? Aquí sí, en el inciso C, estamos involucrando al dispositivo mecánico llamado bomba. Entonces, vamos a traer los puntos que vamos a trabajar. Yo tomaría como referencia al punto número 1, lo voy a ubicar en donde está la superficie libre del agua del depósito inferior. Y voy a poner un punto número 4 que se va a ubicar en la superficie libre del agua del depósito superior. Entonces quedaría la presión en 1 sobre el peso específico, siguiendo cómo se mueve el fluido. La presión en 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, más la carga de elevación en 1, más lo que es HA, que es esa carga total de la bomba, esa energía que se le suministra al sistema, menos HL debido a la tubería de succión, menos HL debido a la tubería de descarga. Y esto tendría que ser igual a la presión en el punto 4 sobre el peso específico, más la velocidad en 4 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, más Z4. Revisemos qué conocemos de esta ecuación. La presión en 1, la presión manométrica. Si estoy ubicada en la superficie libre del agua y tengo un respiradero, entonces está en contacto directo con la presión atmosférica, esto se va a cero. Sabiendo que tanto los depósitos, el depósito inferior y el depósito superior, se dice que tienen dimensiones muy grandes, entonces la velocidad tanto en 1 como en 4 tienden a 0. Ahora bien, con las cargas de elevación, pues tenemos que poner un nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia será donde se ubica la superficie libre del agua del tanque inferior. Este será nuestro nivel de referencia. Tú lo propones en función de los datos también que tengas para que puedas llegar a la solución. Entonces, nuestra Z1, pues toca, el nivel de referencia toca el punto 1. Por esa razón, esta elevación es 0. ¿Qué pasa con Z4? ¿Lo conoces? Sí. Vamos a ver la presión en 4. La presión en el punto 4, observa que también aquí tenemos una superficie libre del agua y tengo un respiradero. Eso quiere decir que está en contacto directo con la presión atmosférica. Por lo tanto, esta presión tiende a 0. Por lo tanto, esta ecuación nos quedaría como HA, que es la energía suministrada o la carga total de la bomba, menos las pérdidas por fricción en la tubería de succión, menos la pérdida por fricción en la tubería de descarga. Esto tiene que ser igual a Z4, la carga de elevación. De aquí, ¿a quién queremos conocer? Pues queremos conocer a HA. Entonces, la carga total de la bomba es igual a Z4 más la pérdida por fricción en la tubería de succión más la pérdida por fricción en la tubería de descarga. Reemplazamos los valores.
Entonces, la energía suministrada al sistema es igual. Z4 está medido desde el nivel de referencia hasta donde se ubica el punto 4, que es la suma de 40 más 10. Son 50 pies en unidades de medida de longitud, más las pérdidas por fricción en la succión, que son 6 pies, más las pérdidas por fricción debido a la descarga, la tubería de descarga, que son 12 pies. Y esto nos da un total de 68 pies, que es la carga total de la bomba. Este es el inciso C. Aquí tenemos el inciso C. El inciso D nos pide la potencia que le suministra la bomba al agua. Potencia es igual a la carga total de la bomba por el gasto por el peso específico del material. Entonces, la potencia es igual a la carga total que nos dio de 68 pies, que multiplica un gasto que es de 2 pie cúbico sobre segundo, que multiplica un peso específico que es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Y esto nos da un valor de 8.486.4 libra pie sobre segundo. Y esto si lo queremos llevar a HP nos daría un valor, sabiendo que un HP es igual a 550 libra pie sobre segundo, entonces hacemos la conversión. Entonces la potencia que le suministra la bomba al agua es de 15.43 HP. Y con esto terminamos el problema.